A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo, ¿qué te he hecho a ti? Vamos a ver. Hola a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del videopodcast. Esto sí, es un videopodcast. Ya sé que últimamente he publicado algún vídeo debido a estar un poco todavía. Sigo, de hecho, con la pata en alto. He hecho algún vídeo pues con este mismo escenario y esta misma escenografía, por decirlo así. Pero bueno, no eran videopodcast como tal. Ya sabéis que en esta sección del proyecto Dani Cultura, en el videopodcast, pues pretendo pues eso, comentar pues aportaciones que hacéis en los vídeos, vuestros comentarios, ponernos un poco al día. Y no quiero dejar esta ocasión, por supuesto, para dar mi apoyo a lo que ha pasado en Valencia y en Albacete y toda esa zona del litoral de la cuenca mediterránea, que ha sido una catástrofe. Parte de los miembros de esta comunidad son de esa zona. Me he puesto en contacto con algunas y algunos y bueno, ya hemos estado hablando y gente que ha tenido pues algún problemilla, pero están, parece que todos bien, de los que sobre todo están en el Telegram y tengo más contacto directo dentro de los suscriptores de aquí, por ejemplo, del canal del YouTube o del podcast. No sé si todos están bien o no. Espero que todas y todos estéis bien y mucho ánimo. Y bueno, pues precisamente el primer comentario que quiero leer es de un vídeo que hablo del ciclo del agua, precisamente. Y lo hace José Antonio, que precisamente es de la cuenca mediterránea. Muy interesante, Dani. Tendríamos que plantar más árboles porque entre la deforestación tremenda que tiene el planeta y la contaminación estamos cargándonos todos los ciclos. Muchas gracias. Efectivamente, una de las... yo no soy todólogo, ¿eh? Yo no soy todólogo ni pretendo serlo. Pero es verdad que, por ejemplo, los ciclos del agua están... que es lo que comento un poco en ese vídeo. El ciclo del agua que todos conocemos es ese que estudiamos cuando éramos niñas y niños y pues eso. Hay una evaporación, por ejemplo, en las grandes masas de agua, mares, océanos. Incluso, bueno, también hay una evaporación evidente en el terreno, en el suelo, en lagos, pantanos y demás, ríos. Se forman nubes, van siendo arrastradas al interior, bueno, al final descargan agua y ese agua, pues a través de los manantiales, diferentes precipitaciones, porque también está la nieve que ayuda a llenar mucho los acuíferos, bueno, ya sabéis, el típico ciclo del agua que todas y todos tenemos en la cabeza, bueno, va llegando a los ríos y al final vuelve al mar y ese ciclo. Es verdad que eso es el ciclo teórico, pero el ciclo real es que el agua a su paso por todo el territorio, pues se ve con muchos obstáculos. Y hay muchas canalizaciones, incluso hay ríos canalizados, que eso es tremendo, porque el ecosistema de ribera, con toda esa vegetación que tiene y demás, y además el río tiende a serpentear, no ir recto como un tubo, ahí coge mucha velocidad. Pero, por ejemplo, en un ecosistema bien desarrollado de ribera, pues esa velocidad del agua, sobre todo si hay vegetación, porque como dice José Antonio en su comentario, la deforestación hace que, por ejemplo, se generen muchas más escorrentías, mucha más velocidad. Es una cosa menos natural y menos gestionable al final cuando coge tanta fuerza, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la Dana que ha sufrido esa zona del litoral mediterráneo. Entonces, que haya vegetación, que los ecosistemas estén bien desarrollados y estén sanos y estén como tienen que estar, hace que este tipo de fenómenos pues tengan menos consecuencias. No las evitan en todas las consecuencias que pueden tener, pero sí que, digamos, atenúas muchos los efectos. Eso es así
está demostrado. Y mientras busco más comentarios dentro de los vídeos que ha habido desde el último vídeo podcast hasta ahora, que han sido, tengo aquí 4, y algún short, pues os pongo unos consejitos. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Dani Cultura, o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Bueno, pues el siguiente vídeo que quiero... del que voy a sacar comentarios, es uno que se titula Hinojo y latencia de semillas. Es algo muy interesante porque también se ve las estrategias que pueden llegar a tener las plantas para extender su genética, que al final es el plan casi de todo organismo, reproducirse. Esto es así. Y las plantas tienen muchos mecanismos súper curiosos. Sin ir más lejos, el hecho de que los frutos sean tan apetecibles hace que sean comidos por diferentes especies. Ya, por ejemplo, pensando, porque tengo ahí delante un serval de los cazadores, pues esos frutillos rojos, las plantas han evolucionado de tal manera, junto con las especies de su entorno, para que, por ejemplo, sean comidos. Y así, de esta manera, a través de pájaros, por ejemplo, en este caso, esa genética se extienda. Lo que hace que la especie, el individuo en concreto, digamos, extienda su espacio en el territorio, en la geografía concreta. Un pájaro vuela y lo puede echar la semilla pues muchos kilómetros allá. Y esto favorece que no haya endogamia. Y la latencia de semillas habla un poco de eso. ¿Qué es la latencia de las semillas? Una semilla tiene ciertos recubrimientos que protege pues la carga genética que está más adentro. Hay semillas que no tienen tanta protección, tienen menos latencia, por tanto, y otras que tienen como más capas duras, que tienen ciertas ceras o diferentes cosas, que hay veces que simplemente con la ingesta de esas semillas por parte de algún animal y que pase a través de su tracto digestivo, esas ceras o lo que sea que protege esa semilla, pues se elimina y ya pueden germinar. Y la latencia de semillas hace eso, que a lo largo de, por ejemplo, varias temporadas, de pues, varias estaciones, se vaya desgastando ese cerumen que tiene o esas capas protectoras. ¿Y qué conseguimos? Pues que el viento haya arrastrado desde la planta madre, desde el punto A, pues la semilla al final germina en un punto B pues más alejado, metros o kilómetros más alejada del punto, como digo, de ese punto A en el que cayó la semilla. Con esto se favorece que no haya, digamos, endogamia dentro de esas plantas, entre otras cosas, y que así pues extienda más esa planta. Y en este vídeo, pues comentan varias personas, como por ejemplo Rafael Rico Ríos. Hola, Rafael. Y comenta: gracias por el apunte del periodo de latencia, cosa que no sabía y que va bien saber. La verdad que sí, porque es otra de las cosas que comento en ese vídeo, porque hablo del hinojo y de esa latencia que tiene el hinojo. Si, por ejemplo, nosotros recolectamos semillas, que en esta época, ahora en noviembre, es buena época, se recolectan semillas que veáis en el campo de hinojos. Y lo lleváis, por ejemplo, a los bordes de vuestro huerto. Siempre a los bordes, importante, porque el hinojo
tiene cierta capacidad alelopática. ¿Qué es esto? Pues que inhibe el crecimiento de plantas a su alrededor para tener menos competencia. Claro, si lo ponéis muy cerca de los bancales, por ejemplo, pues va a inhibir el crecimiento de las plantas hortícolas y no nos interesa eso. Entonces, si echamos estas semillas a lo largo del borde de nuestro huerto, pues quizás penséis, ya verás, esta primavera, por no hablar del verano y el otoño, voy a hacer unos hinojos llenos. ¿Por qué nos interesa el hinojo? Por cierto, porque atrae mucha vida y muchos insectos benéficos para nuestro sistema huerto, muchos depredadores, crísopas, cocinélidos, avispillas que van a parasitar a los pulgones que va a tener ese hinojo, pero esos pulgones del hinojo no van a afectar a nuestras plantas hortícolas. Por eso es interesante. Pues como digo, vais a pensar, voy a tener unos hinojos increíbles, y después llega el verano y dices, aquí no crece nada, esto no ha germinado. Están las semillas siguen ahí, tranquilidad, o igual se han arrastrado por el viento, lo que sea. Pero tenéis que esperar pues algún tiempo, pues 1 año, 2, lo que sea, que tarden, yo no sé ese dato, pero va a tardar. Pero al final van a acabar agarrando. Paciencia. Ese es el periodo de latencia. Y por ejemplo, Vero comenta, justo eché un puñado de semillas de hinojo la semana pasada, así que gracias por la información. A una semilla tan pequeña y tan frágil, como se ve, no le hubiese asociado un periodo de latencia especial. Da igual, porque a pesar del tamaño de la semilla, ahí tiene el germen y ya tiene la fuerza suficiente para echar los 2 cotiledones, un poquitín de raíz, y a partir de ahí, bueno, si mirad más lejos, mirad las semillas de tomate mismamente, o de mostaza blanca. Las semillas de mostaza son nada. Un grano de azúcar un poco gordo, un grano de sal gorda, son más pequeñas que un grano de sal gorda. Pues de ahí sale un cacho de planta muy guapo, de 2 metros, por ejemplo. Sigo con el comentario, pero perdón. ¿Qué poder tan bestia albergan estas minúsculas cápsulas de vida que son las semillas? Me maravillan cada día más. La verdad es que el tema de las semillas es una pasada. ¿Cómo en eso, lo que dice Vero ahí, cómo en algo tan pequeño puede generarse la que se prepara ahí? Sin ir más lejos, también las semillas de muchos árboles que no son especialmente grandes, por ejemplo las de los chopos, que son eso que vuela, que la gente dice, polen, son los polen, eso que vuela, eso blanco, esas cosas blancas que hay en primavera y principios de verano, son semillas de chopo. Y de ahí sale, pues eso, un árbol enorme. Y aquí también comenta, por ejemplo, Víctor Flórez Creus, y dice, por mi trabajo me llevé un plantón con un poco de raíz para casa y lo asocié con un magranero, que no sé qué es, por cierto. Comentadlo ahí porque yo no lo sé. Esta pasada primavera fui muy feliz al observar una oruga de macaón, que es una mariposa. Eso, la mariposa. Fue un regalo poder ser espectador privilegiado de todo su proceso de metamorfosis y con las gallinas descansando a la sombra del magrano, que entiendo que es un árbol algo grande, una planta algo grande. Puro camuflaje, dice Víctor. Y todo gracias al hinojo. El hinojo trae la felicidad. Gracias, Dani. Gracias a ti, Víctor, por este comentario y por compartir esta experiencia. Porque es verdad que encima la oruga de macaón es que es preciosa. Es muy voraz, hay que tener cuidado con ella. Pero es verdad que la trae el hinojo. Las plantas de hinojo también pues atraen. Es que el hinojo atrae una barbaridad de vida. Id al canal de Entomopatía con Jairo, porque ahí vais a ver muchas cosas muy interesantes. La mayor parte de la gente que me está escuchando, lo más seguro es que ya conozcáis el canal de Jairo. Pero si sois nuevos aquí y nuevas, tenéis que hacer 2 cosas. Suscribíos aquí e id inmediatamente al canal de Jairo y al de Huertos Low y al de... Es que hay muchos que a mí me gustan. Huertos sin Blanca, también, muy bueno. Hay muchos canales que a mí me llaman la atención. A estos que os he dicho, id sin pensarlo. Y suscribíos también a este, porque es verdad que en las estadísticas he visto que hay un 54-55% de gente que ve los vídeos, ve el contenido y no se suscribe. Hacedlo, a mí me vais a ayudar y a vosotros y a vosotras nos va a dar mucho trabajo. Pero gracias aún así por verlo, no pasa nada. Y Antonio comenta, ya sabéis, en el canal de Dani Cultura, Chatolín.
pero Antonio. Buenos días, Dani. El hinojo es una maravilla para el huerto, pero con la precaución de no ponerlo demasiado cerca de los bancales y mucho menos dentro. El hinojo hace una función alelopática que impedirá o retrasará el crecimiento de nuestros cultivos. Un abrazo. Es lo que comentábamos antes. Efectivamente, por cierto, cuando ves un comentario de Chatolín y de mucha gente aquí, pero Chatolín, porque es lo que pone, Antonio, id a leerlo, porque os va a enriquecer casi seguro. Y otro canal que tenéis que visitar, @bancal de Daniel Belenguer. Comenta aquí. Hola, Daniel. Los alrededores de mi huerto están llenos de hinojos y si atraen bastante fauna, incluidas las macaón, también lo comenta aquí Daniel, que en la fase de oruga se nutren de ellas. A pesar de eso, este verano tuve que desbrozar muchísimos para poder despejar la zona y entrar. Año tras año vuelven a salir. Una planta interesante. Gracias, Daniel, por comentar y pasarte por aquí y por tus vídeos, porque la verdad es que me encanta tu canal, Daniel. Yo siempre miro con mucha ilusión las notificaciones que salgan de tu canal porque mola muchísimo. Y precisamente aquí me parece que también Daniel tiene un comentario en un vídeo que puse sorpresas que te encuentras, en un vídeo que hice previo a la operación, por si hay gente que ve ahí que dice, anda, mira, Daniel ya camina fenomenal. Paciencia, es de antes de la operación. Pero es verdad que hay veces, y esto yo de vez en cuando lo comento, que, jolín, vemos, yo que sé, documentales de naturaleza, el típico de la 2, o lo que sea. Y vemos ahí que la gente, los naturalistas y documentalistas van a zonas que dices, ¡wow, qué increíble! Es que un paseo por vuestros alrededores puede ser igual de increíble, os lo puedo asegurar. Por supuesto, si vais un poco a las afueras de vuestras localidades, pues ya tenéis un poco más de contacto con la naturaleza y va a ser mucho mejor, pero da igual el sitio. Hay lugares en un parque mismo que pueden ser realmente sorprendentes y que os pueden maravillar. Ahora, por ejemplo, con la caída de la hoja de las plantas caducifolias, es que ese proceso es absolutamente increíble y se produce ante nosotros y entre nosotras, pero como lo tenemos como por muy cotidiano, no debe de dejar de sorprendernos. Desde luego que no. Y en este vídeo voy dando un paseo por un camino y había visto ciertas cosas que me llamaron la atención, pero bueno, dije, tampoco voy a ponerme aquí a grabar por grabar, porque es verdad que es una cosa que no me gusta hacer, publicar vídeos por publicar. Me apetece que siempre os aporten algo. Y había visto en un borde de una zona de cultivo en convencional, que ahí lo comento, es una zona que año tras año, desde que yo tengo uso de razón, se pone siempre cereal. Alguna vez se deja en barbecho, pero bueno, después cereal y además se labra el suelo año tras año. Bueno, este suelo está castigadísimo. Pero en los bordes, aún así, a pesar de ese castigo, hay plantas pioneras que acaban surgiendo. Como por ejemplo en ese vídeo que muestro una zarzamora, que es el paradigma de planta pionera. Debajo de las zarzamoras, de las zarzas, suele haber un suelo cada vez más y más rico en humus, en nutrientes, en humedad. Porque claro, dentro de la zarzamora a ver quién tiene narices a meter la mano, por ejemplo, o lo que sea. Y dan pie o dan paso esas plantas pioneras, y la zarzamora es un buen ejemplo, pues por ejemplo a plantas de mucho mayor porte, como por ejemplo pueden ser árboles, chopos o cosas así. Porque favorecen el hecho de que no vaya, por ejemplo, ahí un animal herbívoro y se coma los incipientes brotes de un árbol. O, por ejemplo, ¿quién puede pasar por ahí? Un corzo, como es el caso de este vídeo, que vi el rastro de las huellas en ese momento dudé, después ya se ha confirmado por ahí, precisamente con Daniel Belenguer y más gente, que dice, sí, es un corzo. Tenía dudas porque justo al lado de la huella que veo ahí, id a verla, porque ahí vais a ver la huella de un corzo, y además un corzo bastante grande, supongo que un macho. He perdido el hilo. Bueno, eso, vais a ver la huella de un corzo.
Y voy a leer los comentarios, no os voy a seguir dando la chapa. Y Daniel comenta, sí señor, un corzo. Un saludo y gracias por la mención. ¿Cómo no voy a mencionarte, Daniel, si es que tu canal es genial? Y comenta aquí Miguel Ángel, dice, no creo que sean ovejas, habría más pisadas y estaría el suelo lleno de lacasitos. Gracias, Miguel Ángel, y efectivamente, es por eso por lo que dudaba. Dudaba porque no había, y era lo que me hacía pensar que fuese corzo, porque los dedos de atrás no estaban muy abiertos. Si estuviesen más abiertos, sospecharía de jabalí, pero estaban más cerrados, entonces pensaba que era un corzo. Pero ¿qué me hizo dudar? Pues que cerca había como lana y dije, a ver si van a ser ovejas, porque es verdad que por ahí hay veces que pasa un rebaño de ovejas, pero como digo, pasa un rebaño, no un individuo. Entonces tenía dudas, pero varios comentarios me digamos, confirman que puede ser un corzo, como por ejemplo ese de Daniel me lo dice. ¿Qué más tengo por aquí de comentarios? Alejandro me comenta, Alejandro Méndez, hola Alejandro. Hola Dani, yo no suelo salir a dar paseos básicamente por la falta de tiempo, pero siempre que lo haga empezaré a prestar atención a ver qué descubro, aunque primero tendré que aprender a mirar, creo yo. Gracias Alejandro. Desde luego lo primero que hay que hacer es ir con la intención, porque si yo por ejemplo este mismo paseo solo lo doy con la intención de caminar y no voy mirando, pues no voy a ver nada. Primero hay que ir mirando y por ejemplo una planta que acabamos de comentar, que es el hinojo, os va a dar pie a ver cosas increíbles. Vais a empezar a ver pulgones. Si veis pulgones, deteneos en esa planta de hinojo, porque seguramente vais a ver pues otro tipo de cocinélidos, mariquitas y demás, incluso pues posiblemente puestas de crisopas. Buscadlas en internet porque son puestas muy bonitas, y también puestas de cocinélido. Podéis ir viendo cosas y poco a poco os vais a ir deteniendo en según qué elementos del paisaje y esto os va a enganchar. A mí, vamos, yo un paseo ahora, desde hace ya muchos años, yo doy un paseo y siempre voy con ganas de ver. Hay veces que pasear conmigo es un poco tedioso porque me detengo en cosas que dices, otra vez se ha parado. Bueno, si damos alguna vez un paseo juntas y juntos, procuraré no ser tan pesado. ¿Qué más? Bueno, entre medias también se publicó el episodio del podcast de Yellowstone, que ha tenido muy buena acogida. ¿Qué comentarios hay aquí? Voy a verlos, por cierto. Sí, voy a leerlos, maldita sea. Félix Crespo me comenta, enhorabuena por el podcast. No tiene un pero, jolín, pues muchas gracias. Hombre, algún pero tiene que tener, seguro. Pero, precisamente, muchísimas gracias. Ibero comenta, pues yo no tenía ni idea, pero no me ha sorprendido nada que el ser humano haya hecho algo así. Aunque han sabido rectificar. Vuelvo a hacerme pequeñita viendo la magnitud del efecto mariposa y la capacidad salvaje de la naturaleza de volver a su ser. Me ha encantado el podcast, Dani. Espero que la recuperación vaya viento en popa. ¿Va bien, Vero? ¿Va bien? Despacio, pero bien. Sigo con puntos, de hecho. Bueno, para los que no hayan escuchado el podcast, lo primero, id a escucharlo. Es tan fácil como eso. Pero hablo de lo que ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone con la pérdida... Bueno, no os voy a hacer spoilers, porque igual hay alguien que no lo ha escuchado y quiere escucharlo. No os voy a hacer spoilers. Bueno, hay mucha bibliografía y mucho contenido acerca de lo que pasó ahí. Pero bueno, habla de cómo el ser humano desequilibró un ecosistema y eliminó un elemento del mismo, y a partir de ahí se produjo una catarata de consecuencias inesperadas a primera vista, pero después se vio que el eliminar un elemento, en este caso bastante importante, del paisaje, generó una cascada trófica que se llama, pero bueno, generó muchas consecuencias que después se tuvieron que
digamos, controlar. ¿Y cómo? Pues volviendo a introducir el elemento que faltaba en el paisaje. No os doy hago más spoilers, pero vamos, ya casi lo podéis ir intuyendo lo que pasó. Y es verdad que tocar los ecosistemas es una lotería lo que te puede pasar, porque tú piensas, bueno, elimino esto, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar muchas cosas. Un efecto mariposa, como dice Vero. Y César Horna comenta: hola, yo había visto algo por YouTube que creo que era un vídeo promocional que estuvo un tiempo circulando. Sí, es que ha habido varios vídeos. Me ha parecido muy interesante y la lección es clara: dejar hacer a la naturaleza. Lo difícil parece integrar al ser humano y que resulte beneficioso para el entorno. Sí, al final es un juego de equilibrios que tenemos que tener, porque todas nuestras actuaciones en el paisaje, en casa, como esta radial que se escucha y tal, genera unas consecuencias. Por ejemplo, sin ir más lejos, vamos a poner el caso que creo que lo estaréis escuchando, pero están haciendo una obra cerca y se escucha una radial. Pues lo primero que genera pues es una contaminación acústica. Y eso tiene unas consecuencias claras. Por ejemplo, espanta a las aves y demás. Imaginad que, qué sé yo, que aquí se pone una industria que esté todo el rato funcionando con esa radial. Pues al final va a generar unas consecuencias, pues por ejemplo, vecinos marchándose de aquí por este ruido, pues una zona con menos presencia de aves, igual genera la presencia de según qué plagas de insectos, porque no hay tantas aves, porque son ahuyentadas. Bueno, una cascada de consecuencias que no sabes en principio lo que va a pasar, la verdad. Entonces, a los ecosistemas hay que dejarlos. Y si hacemos una actuación, tenemos que ser conscientes de dónde lo vamos a hacer y qué consecuencias puede tener. Bueno, y eso están los estudios de impacto ambiental, que para algo están. Hay muy buenos profesionales trabajando en eso. Puede que pensemos muchas veces, pero al final siempre... Pero bueno, al final nosotros estamos en el planeta también. Somos parte de la naturaleza. Y como tenemos un poco de conocimiento, no en todos los casos, pero se supone que algo tenemos, pues ahí es donde debemos de ser conscientes del impacto que tenemos y que todos esos impactos puedan tener que podamos echar marcha atrás, en una palabra. Por ejemplo, yo es una de las cosas que pienso cuando hago huerto. Un huerto es una actuación. Por mucho manejo, llamémosle ecológico o bioregenerativo que hagamos, pero ahí vas a tener un impacto. Pero que ese impacto sea positivo está en nuestras manos. Puede ser un impacto positivo, sin duda. Podemos, por ejemplo, yo en la zona donde estoy generando un impacto positivo. Hay más vida que antes. Eso os puedo asegurar que es evidente. Y ahí lo que estoy haciendo también es que una infiltración del agua dentro del terreno y demás. Pero, por ejemplo, si yo ahora me pongo loco a poner especies de árbol que no son autóctonas y que además de no ser autóctonas son invasivas, me pongo a plantar ahí ailantos, por ejemplo, lleno la zona de ailantos, pues no estoy generando nada bueno ahí, la verdad que no. Pero si, por ejemplo, me paro a pensar en qué especies son autóctonas y puede que generen un beneficio, como por ejemplo plantar un árbol de álmez, que es una idea que tengo, o serval de los cazadores, que es autóctona, o cosas así, pues puede generar un beneficio, o bueno, ya sabéis, que hay que tener conocimiento. Y el día que yo me marche de ese huerto, pues que la naturaleza se haya generado ahí pues como un refortalecimiento de ese ecosistema. No sé si me seguís, creo que sí. De hecho, es muy interesante que cuando vayáis a poner un huerto y que tengáis la idea de poner un huerto con ciertos manejos bioregenerativos y demás, lo pongáis en una zona que esté degradada. Porque claro, sería genial ponerlo en una zona fenomenal en medio del bosque y tal. Pues no, porque generaríais quizás más problemas que beneficios. Pero si lo hacéis en una zona degradada, como es mi caso, pues vais a generar más beneficios que cosas negativas. Como consejo, hacedlo en un lugar degenerado. Va a ser
más lento, pero vais a generar un beneficio medioambiental mucho más grande. Que nunca se os olvide, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Voy a ver cuánto tiempo llevamos de videopodcast. 30 minutos, 30 clavados. Bueno, voy a hacer un repaso por el último que se ha publicado, además creo que se ha publicado hoy, cuando lo estoy grabando. Pero bueno, sí, comentarlo es interesante, porque no creo que tenga a estas horas todavía muchos comentarios, algunos sí. Y es uno que hablo, que lo titulo como uno de los principios de permacultura. Lo hice adrede. Ay, qué pájaro soy, ¿eh? A ver quién se fija en esto, que es un principio de permacultura. Usa y valora los recursos naturales. Bueno, ahí hablo de que dejé una planta de lechuga subirse a flor. Me gusta de vez en cuando dejar que las plantas terminen sus ciclos, porque así conoces verdaderamente cómo es la planta y tal. Por ejemplo, si nunca habéis dejado subir a flor una lechuga, pues podríais flipar de cómo se hace, porque claro, la vemos ahí, un cogollín de hojas y tal, pues si la dejáis subir a flor, os sorprenderá que puede llegar a 1 metro y más de 1 metro, se hacen unas plantas grandes. Y yo una vez dejé subir a flor una planta de brócoli, que ya de por sí es grande, pero es que se hizo inmensa, se hizo de 2 metros, ya era más alta que yo. Increíble. Bueno, la cuestión es que ahí dejé subirse a flor una lechuga. Esta lo hice adrede. Hay veces que me pasa y me pasó. Por ejemplo, se suben a flor cuando suben mucho las temperaturas. Las plantas tienden a subirse a flor, estas hortícolas, cuando piensan que que empiezan a pensar que van a morir, que van a terminar su ciclo. Pues, por ejemplo, si a una planta no le va muy bien el calor y hay mucho calor, pues ella piensa, estas condiciones me van a machacar, tengo que reproducirme. Y entonces sube a flor. Así todo muy resumido, ¿eh? Bueno, la cuestión es que yo lo dejé. Dejé que se subiese a flor y dejé que las semillas, no coseché las semillas, pero las semillas las sembró la madre naturaleza. ¿Y con qué me he encontrado por ahí? Pues ahora me están saliendo lechugas por muchas partes del huerto inesperadas. En un camino, en ese bancal donde está esa lechuga, en un bancal de al lado. Bueno, entonces guay, porque me está generando pues una producción de lechugas que no tenía yo, que no la tenía yo planificada. Y guay, porque de hecho la comí y estaba muy rica. Y es una técnica que pasó y pasó, pero puede que la empiece a dejar, puede que la lleve a cabo adrede. Porque es verdad que a mí no me cuesta nada dejar una planta de lechuga que suba a flor. De hecho, no es que no solo me cueste, sino que a mí las lechugas tienden a espigarse. No sé, se me dan mal las lechugas en general. Pero bueno, como planto muchas, al final siempre acabo teniendo lechugas. Entonces, pienso que puede que sea una buena estrategia a llevar a cabo, porque te genera comida prácticamente sin tenerlo previsto. Y bueno, es muy interesante. Según donde lo pongamos, por ejemplo, si dejamos un bancal, no sé, bueno, sería algo que tendríamos que planificar, habría que planificar y pensarlo, pero si lo dejamos adrede, pues tenemos comida sin planearlo. Bueno, no quiero redundar en ello, pero ya sabéis lo que quiero decir. Id a ver el vídeo, es interesante. Y entonces eso enlaza con ese principio permacultural que habla de usar y valorar los recursos naturales. Por ejemplo, un usar y valorar los recursos naturales es tener en un gallinero, por ejemplo, los gallineros es buena idea cubrirlos con malla gallinera o algo así para que las gallinas no sean depredadas pues por milanos o a otro tipo de aves rapaces que están pendientes, ¿eh? Las aves rapaces vaya que sí están pendientes de los gallineros, porque, jolín, pueden depredar o cazar, una gallina sin mucha dificultad. Se la comen ahí, las otras gallinas se quedan ahí paradas. Esto es así. Entonces, ¿cómo podemos en este caso usar
usar y valorar los recursos naturales. Pues si ponemos un gallinero debajo de un árbol y si encima es un árbol que da frutos, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque ese gallinero nos va a proporcionar sombra, nos va a proporcionar alimento para esas gallinas. Pues por ejemplo, frutos demasiado maduros que van a caer o cosas así, pues se la van a comer las gallinas. Un buen ejemplo es un árbol de morera, que encima son bastante sucios, porque se caen los frutos y ensucian mogollón. Pues eso lo podemos evitar si ponemos debajo de un árbol de morera un gallinero, porque se van a comer esos frutos. Van a beneficiar a las gallinas, nos vamos a beneficiar nosotros porque no nos ensucia esa zona. ¿Qué más? Le da sombra en las épocas más duras del verano, pero en invierno permite la entrada de sol. Y además va a proteger un poco a las gallinas, porque las gallinas son animales de bosque y tienden a protegerse en árboles y demás. Bueno, pues eso sería, por ejemplo, usar y valorar los recursos naturales que nos puede dar un árbol, por ejemplo. Y en este caso, en el vídeo, os muestro eso que ocurre de esa lechuga que ha extendido más lechugas por el huerto. Por sorpresa me he encontrado con esa producción de lechuga, genial, y es una cosa que me ha proporcionado los recursos naturales, la naturaleza, el viento y demás. Y bueno, os he dado la chapa con esto, pero no he leído ningún mensaje. Y Rafael Rico comenta: espero que estés recuperándote bien. Sí, ya te contesté, que más o menos vamos bien. Este año he dejado llegar a semilla las lechugas. Ya te contaré mi experiencia. Ya te dije que vamos a estar pendientes de ese asunto. Suelen funcionar bastante bien las semillas que salen de las lechugas. Las lechugas, en principio, suelen funcionar bien. A mí se me dan mal, pero suelen funcionar bien. José Antonio comenta: pues me parece una buena estrategia, lo voy a hacer. Te animo a que lo pruebes, José Antonio. Otra cosa que a mí me ha ido muy bien es dejar crecer alguna planta espontánea que ha surgido del compost. La verdad es que suele ser una planta sana y resistente. Muchas gracias, Dani. Espero que te estés recuperando bien. Sí, más o menos voy tirando. Sigo con puntos en la pierna, pero vamos tirando. Las plantas que crecen espontáneas del compost a mí me generan una ilusión del copón. Es que es como un experimento que vas viendo primero a ver qué surge, después dices, anda, un tomate o yo qué sé, o árboles, nogales, bueno, salen muchas cosas, patatas. Del compost pueden salir cualquier cosa. Es interesante, antes de aplicar el compost, sobre todo de compost que estemos haciendo en una compostera de casa, en la que vamos aportando pues eso, los restos de la cocina de casa. Es interesante que en ese tipo de compostaje, que no es termocompostaje en sí mismo, puede que suba algo de la temperatura, pero no es lo más habitual, es interesante hacer una falsa siembra. ¿Qué es? Pues por ejemplo, coger ese compost y echarlo, dejar que germine y cubrirlo, pues por ejemplo, con acolchado muy gordo o un plástico o cartón o plástico. Yo prefiero casi más el cartón, y entonces acabar con esa germinación. Y a partir de ahí ya sí, pues usar el bancal de manera normal, porque hacemos esta falsa siembra y evitamos que nos germine demasiadas cosas. En los termocompostajes, en principio, si asciende a 70 grados ese compost, pues la capacidad de las semillas de germinación se inhibe o se elimina por la temperatura. Pero en estos compostajes de casa, como por ejemplo el que tengo yo aquí, no sé, hay muchas semillas con capacidad de germinación. Y alguien que tiene mucha idea de compostaje, por cierto, es Antonio Chatolín. Buenos días, Dani. Si dejas las coles que se siembren solas, las puedes sacar cuando son pequeñas y meterlas en otro bancal, ya que tienes mucho sitio. Un abrazo. Habla de mi caso en concreto. Pero es una buena estrategia también. Por ejemplo, las dejas que suban a flor y cuando te las encuentras por ahí germinadas, las sacas y las pones en otro bancal. Es buena estrategia. Así tenemos
Plantones gratuitos, como quien dice, en nuestro huerto, y los podemos reconducir a una zona donde nos interese. También se puede hacer con lo de la lechuga. En cuanto vemos que hay una lechuga pequeña, con un tenedor mismo de casa o con una azada de púas, porque si no dañaríamos las raíces demasiado, o con la mano, se saca, se pone en otro sitio y ahí tenemos una cosecha de plantones y tendríamos pues nuevas plantas en otro bancal ya más organizado y no como yo muchas veces hago las cosas, que es un poco que deje la naturaleza crecer a su bola. Hay veces que es un poco caótico, pero bueno, yo lo hago así. Y bueno, 40 minutos, yo creo que hasta aquí. Muchas gracias a todas y todos los que hayáis llegado hasta aquí. Vuelvo a recordar a la gente de Valencia, menuda tragedia, muchos muertos, muchos daños materiales, lo siento de corazón. Tengo conocidos que están allí y han tenido daños materiales, afortunadamente no han tenido daños personales. Y mucho ánimo y un abrazo muy fuerte de verdad. Si os puedo entretener algo y a la gente que la esté pasando un poco peor, pues me alegro. Y muchas gracias por todo el tiempo, insisto, que le dedicáis al proyecto Danicultura. No me entretengo más en la despedida y vamos a poner un poco de música. Y muchas gracias, de verdad. Tengo todavía vídeos grabados previos a la operación. Seguiré haciendo vídeos así más de permacultura, que ya os tengo grabados, más pura y dura, porque cuando voy dando paseos, que es una de las partes de la recuperación que tengo que hacer ahora mismo, dar paseos, ir aumentando esa carga de paseos. De momento llego a la hora con dificultad, pero bueno, yo lo intento. Pues ahí siempre voy con el micrófono para hacer un vídeo, y tengo varios ya grabados interesantes, algunos de permacultura pura y dura y algún otro de cosas que veo que me sorprenden y que os van a enriquecer, ya veréis, y os van a gustar. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente contenido de Danicultura. Chao.